Bueno, hoy es otro día de actividad para ustedes conmigo y quiero que en este momento veamos, ya estamos pasando a lo que es una economía abierta. Ya en oportunidades anteriores yo les había mencionado y en los cuadros que analizamos los circuitos vimos que la economía abierta era cuando existían relaciones con el exterior y se generaban transacciones que pueden ser desde el punto de vista de importaciones y exportaciones. Y en este caso nosotros vamos a estudiar el cálculo del Producto Interno Bruto. Vuelvo a repetir, como se lo he dicho ya en otras oportunidades, que es el Producto Interno Bruto se determina a través de los bienes y servicios producidos con factores de la producción, en este caso en una economía abierta, tanto nacionales como extranjeros. Por esos conceptos ustedes revisan el glosario y van a encontrar esa información allí de todos los términos que generalmente más comunes de utilizar en esta asignatura. El método de estado de valor agregado está conformado por 3 estados financieros. Uno de ellos es el estado aquí en esto dice estado de ganancia y pérdida, pero normalmente hoy el término utilizado con mayor propiedad es estado de resultado. ¿Cómo lo enfoca el contador social este estado de resultado? Primero de 3 estados financieros, repito, estado de producción, estado de resultado, estado de producción y estado de valor agregado. En el estado de resultado, nosotros vamos a enfocar cómo todos estos conceptos que ya nosotros hemos trabajado, los enfoca el contador social. Y la estructura que vamos a utilizar es una cuenta T, donde vamos a referir en la parte alta, aquí dice estado de ganancias y pérdidas de la empresa X, eso depende de la información que nos estén suministrando en el reporte, o en el caso nuestro vamos a utilizar estado de resultado de la empresa X. El periodo que estemos analizando, aquí dice periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31. Para nosotros el ejercicio fiscal es de enero a 31 de diciembre. Para el análisis de nuestros indicadores. Y vemos que trabajamos con una cuenta T, donde reflejamos de este lado izquierdo, para mí, de los egresos y del lado derecho, los ingresos. Vamos a analizar qué representa para el contador social fuente de ingreso. Entonces colocamos en el estado de resultado fuente de ingreso, colocamos las ventas brutas, porque nosotros sabemos que uno de los criterios para determinar el valor de la producción son las ventas. Entonces, pero como estamos hablando de una economía abierta, ya hablamos de ventas locales y ventas al exterior. En la información que nos suministran nos dirán, bueno, las ventas locales, ventas en el mercado interno son tanto, las ventas que se realizaron al exterior son tanto. Entonces nosotros la ubicamos y totalizamos nuestras ventas. Pero puede ocurrir que nos informen que haya unas devoluciones en ventas. Entonces colocamos menos devoluciones en ventas y las restamos. Y eso nos permite obtener o descuentos en venta. Entonces eso nos permite obtener nuestras ventas netas totales. Porque si vamos a la definición más precisa, diríamos ventas netas más reserva de adición más variación de inventario de productos terminados. ¿Qué pasa? Que en el estado de resultados solamente trabajamos con 2 de esos criterios en la fuente de ingresos, que son las ventas netas y la reserva de adición. Eso me va a dar a mí un subtotal que representa mi ingreso por la actividad productiva. En un examen yo puedo preguntar, ¿cuál es el ingreso por la actividad productiva? El resultado de sumar mis ventas netas más mi reserva de adición de la producción. Ok, eso es la primera información en base a lo que nos suministran a nosotros y que debemos colocar en la fuente de ingresos. Es importante hacer una acotación porque puede ocurrir que aquí no me den como información ni de devoluciones ni de los descuentos. Entonces simplemente nosotros indicamos más o menos devoluciones de descuentos, indicamos que no tenemos la información y colocamos el total neto acá. Total ventas netas igual. Porque puede ocurrir que esa ya venga deducido, pero como esa información no nos la da, nosotros no lo planteamos y colocamos nuestras ventas netas. Pero ocurre que también el sector puede tener otras fuentes de ingreso.
Por ello aquí que ustedes ven que colocamos más otros ingresos. ¿Ingresos como cuáles? Tenemos acá dividendos recibidos. ¿Por qué dividendos? Porque la empresa puede tener otras empresas o filiales en el exterior o en el mercado interno. Entonces, por ese concepto, como ser accionista, por ser accionista de esa otra empresa, ellos tienen dividendos. Entonces son dividendos recibidos. Puede tener que prestó dinero a otros sectores. Entonces, estamos hablando de intereses recibidos. Puede ser que también alquileres recibidos también es porque puedes tener galpones o espacios que también alquile, por eso percibe un ingreso, que a pesar de que aquí en el esquema no lo presenta, pero alquileres recibidos también es otra fuente de ingreso. Y me aparecen los subsidios. Aquí vemos cómo comienza a participar el Estado, porque los subsidios son los que recibe el sector cuando tiene que son productos de primera, generalmente con productos de primera necesidad, recibe dinero del Estado para que abarate los costos, cubra sus gastos, abarate los costos y permita el acceso a menor precio a nivel del consumidor. Entonces, eso también son otros ingresos. Entonces, los totalizamos esos otros ingresos y los sumamos a este subtotal, porque aquí colocaremos subtotal, este subtotal que representa mi ingreso por la actividad productiva más el total de los otros ingresos, me da mi total de ingresos. Esta información yo la voy a colocar aquí en base al reporte que me da a mí el ejercicio que me están suministrando. Entonces ya hemos identificado cómo es la fuente de ingreso desde el punto de vista del contador social. Pero ¿qué uso hace ese ingreso? Entonces aquí en la columna de los ingresos tenemos uso del ingreso, tenemos los costos factoriales. ¿Cuáles son los costos factoriales? Los factores de la producción, aquellos que intervienen directamente en el proceso productivo. ¿Cuáles? Aquí en el esquema ustedes ven que están los factores de la producción clásicos: trabajo, capital y empresario. Pero ¿cuál es tierra? Entonces, hoy en día no se habla del factor trabajo, sino que involucra todo aquello que afecta al factor recurso humano. Entonces colocamos aquí factor recurso humano. Aquí factor tierra, podemos colocar factor tierra, factor propiedad, factor renta, y está reflejando o representando el mismo concepto. El factor empresario, que sabemos que es cuando las personas naturales que generan unidades de producción y por ello también obtienen un beneficio. Y aunque no aparece reflejado aquí, la tecnología también es un factor que está implícito en todos ellos. ¿Qué cuenta remunera? Hemos dicho hasta ahora, cuando vimos en la clase anterior, decíamos que el ingreso social era la remuneración a los factores de la producción. Ok, aquí tenemos el factor recurso humano, sueldos y salarios. Tenemos contribución seguro social, contribución INSEE, como algunas de las cuentas que pueden aparecer remunerando al factor recurso humano. En base a lo que nos suministra el ejercicio, las colocamos y luego totalizamos el factor recurso humano que iría aquí. El factor tierra generalmente está reflejado por el pago de alquileres o pago de arrendamiento. Colocamos el monto, totalizamos. El factor capital incluye la depreciación o consumo de capital fijo y el pago de intereses. Entonces, pago de dividendos también estaría, los pagos de dividendos forman parte del factor empresario. Entonces, totalizamos el factor capital. En el factor empresario tenemos las cuentas incobrables, tenemos la utilidad que se genera en el ejercicio. ¿Cómo obtengo yo toda esta utilidad? A través de la diferencia de mi total de ingresos menos mi total de egresos. ¿Cuándo totalizo mis egresos? Cuando también coloco todo lo que representa a mis costos no factoriales. Entonces, esta cuenta quedaría abierta hasta que yo coloque toda esta información y pueda obtener mi total de costos que restado a mi total de ingresos me permite obtener utilidad o pérdida en el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los costos no factoriales? Aquellos que intervienen indirectamente en el proceso productivo. ¿Como cuál es el consumo de la materia prima? En la clase anterior lo calculamos. ¿Se recuerdan cuando estudiamos cómo se calculaba el consumo de la materia prima? Bueno, ese es un insumo no factorial o costo no factorial que se adquiere de tercero, sea por concepto de compra de materia prima nacional o materia prima importada o ambas, que pueden estar reflejadas en la información. Los impuestos indirectos
También hablamos ya en clases anteriores de lo que es los impuestos indirectos. Son aquellos que se generan por un acto económico. Gastos de nacionalización, gastos de flete, todo eso que se paga por esos conceptos de un acto económico. Publicidad y propaganda es un costo no factorial, se adquiere de terceros. Seguros de transporte también. Pero como ustedes que trabajan ya vienen de la contabilidad, saben que para ajustar los estados financieros hacemos unos ajustes, ¿cierto? En nuestro caso, el elemento de ajuste es la variación de inventario de productos terminados. Y entonces aquí colocaríamos cambio neto en la variación de inventario de productos terminados. ¿Por qué coloco más menos? Porque si mi variación de inventario de productos terminados en el ejercicio viene reflejada positivo, entonces yo colocaré aquí menos cambio neto en la variación de inventario de productos terminados. Si en la información me dice que la variación de inventario de productos terminados es un decremento o viene cerrado en paréntesis, entonces aquí lo sumo. Le cambio el signo, pues. Eso es lo que me quiere decir más o menos. Y luego totalizo mis costos no factoriales. El cambio neto debe ser la última transacción que se coloca al totalizar los costos no factoriales, antes de totalizar los costos no factoriales. Totalizo mis costos no factoriales, le sumo en los costos factoriales mi monto por concepto del factor recurso humano, por el monto del factor tierra o propiedad o renta, por el monto, el total del factor capital y el factor empresario. Del factor empresario solamente las transacciones que haya allí reflejadas. Por ejemplo, cuentas incobrables, pago de dividendos, que estarían reflejados aquí. Sumo eso, ese total, lo sumo con mis costos no factoriales y ese total de egresos se lo resto a mi total de ingresos. Eso me permite obtener una utilidad o una pérdida en el ejercicio. Si es utilidad, aquí en el factor empresario coloco utilidad neta en el ejercicio, la sumo y totalizo mi factor empresario. Entonces ahora sí podría totalizar mis costos factoriales. Factor recurso humano, factor renta, factor capital y factor empresario. Una vez totalizados los costos factoriales y los sumo con los costos no factoriales, me permite obtener mi total de egresos, que debe ser igual a mi total de ingresos. Esta es la estructura que nosotros vamos a trabajar para el estado de resultado y desde el punto de vista teórico, pues ustedes lo van a manejar. Otro concepto que lo voy a manejar después cuando usted que lo voy a manejar desde el punto de vista práctico. Ustedes vieron que en la clase anterior nosotros determinamos el producto social. Cuando calculamos en el ejercicio dijimos producción bruta total menos insumos y el único insumo que teníamos era el consumo de la materia prima. Cuando estemos trabajando con la economía abierta habrá muchos más, como vemos aquí en el ejemplo, en el cuadro del estado de resultados, consumo de materia prima, publicidad y propaganda, seguro y transporte. Los impuestos indirectos es otra manifestación de la intervención del Estado, los impuestos indirectos, pero eso no forma parte de los insumos no factoriales. Entonces ese cuidado tendrían ustedes que tenerlo en el momento de estar determinando este estado de resultados. Nosotros hemos hablado del método, el método de estado de valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? Es el valor que se agrega de todos los valores, la sumatoria de todos los valores añadidos por cada empresa. ¿Qué ocurre? El Banco Central recopila anualmente, le solicita a cada empresa qué insumos, tanto nacionales como extranjeros, cuál fue del proceso que él utilizó en todas sus transacciones que realizó para determinar su contribución. Entonces eso lo reporta el Banco Central. De esa información es que nosotros trabajamos para estructurar esto. ¿Qué es importante aquí? Cuando yo hablo del valor agregado, decimos que es el valor que se va agregando en cada una de las etapas. Y cuando nosotros en el producto social le restamos los insumos, estamos evitando la doble contabilización. Y esa técnica se conoce como técnica ingreso-producto. ¿Qué me quiere decir eso? Que puedo yo estar pasando de una etapa a otra contabilizando varias veces un mismo insumo. Pero entonces para obtener un valor real de mi producción o de mi producto social, yo le resto los insumos no factoriales utilizados en el proceso.
¿Estamos de acuerdo? Ese es un concepto que también ustedes deben de manejarlo y también está en las definiciones que ustedes van a encontrar en el glosario del libro de indicadores económicos, que ya yo les pasé a ustedes esa información. Entonces, jóvenes, con esto ya completo toda la parte teórica que ustedes deben de manejar, y asistiéndose con el material y las bibliografías que consulte para la evaluación prevista para el día 19 de julio desde el punto de vista teórico, ¿sí? Bueno, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.